Bien, estimados alumnos, seguimos con el programa de Física 2 para servicio a la licenciatura en Ciencias Químicas. Con la clase de ahora, pues quiero dejar por terminada la parte de hidrodinámica y decirle a Leslie, que lo representa a ustedes, preguntó sobre la fecha del primer examen parcial. Entonces aquí está ya una fecha. Va a ser el jueves 25 de marzo de 8:30 a 10:30 AM por la mañana. Se van a examinar las dos primeras unidades, ¿verdad? Exámenes de opción múltiple, ¿verdad? Bien, a través de Leslie le hice llegar la primera entrega de la segunda guía. Hay una segunda entrega, pues que de hoy a mañana se las haría llegar, no pasa del viernes. Y entonces ese sería el material. Esta es la teoría. Les he mandado los ejercicios y problemas resueltos, ¿verdad?, para que ustedes los estudien, pero no es una cosa del otro mundo. Bien, lo que continúa aquí en esta unidad es la cuestión de viscosidad. Hemos deducido leyes, ¿verdad?, de continuidad, de Bernoulli, haciendo de caso pues que la viscosidad del fluido sea cero, ¿verdad? Ahora, con viscosidad, ¿qué es la viscosidad? Es una fricción interna que se da ya sea entre las capas del fluido o entre las capas del fluido y la pared de la tubería por donde va pasando el fluido. La viscosidad en el movimiento de un fluido viene siendo el equivalente a la fricción cuando un cuerpo sólido, ¿verdad? Es un símil. Entonces ya con viscosidad, pues ya las ecuaciones, hay algunas ecuaciones como la principal, la de Poiseuille, sería en español, ¿verdad? 1845, pues este es el apellido de un científico estudioso de los fluidos viscosos. En honor a él, pues él dedujo esta ley, ¿no? Pero antes de irnos a la ley, o ley de Stokes, otro científico inglés, ¿verdad? Por la pide francesa, que él es inglés, pero son más o menos contemporáneos. Bien, voy a empezar a explicar la cuestión de la viscosidad. Supóngase que aquí tenemos dos láminas, una con capacidad de moverse, ¿no? Y adentro hay un fluido de una viscosidad eta. Bien, para acá tendría que estar empotrada esta para que no se mueva, ¿va? Y tener un movimiento relativo, darle una velocidad acá, al mismo tiempo le estamos aplicando una fuerza, ¿va? Esto, aquí dibujado entre punteado, se movió delta X, ¿va? El área vista desde arriba de esta lámina hasta acá, A, este es L, la separación entre lámina y lámina. Entonces, de acuerdo a lo que se sabe de esfuerzo de corte, que esto lo deben de haber visto en Física 1, ¿va? Un esfuerzo de corte es el que se da acá. Corte porque como que se cortan las líneas de fluido, es la fuerza que se ha aplicado sobre el área, ¿verdad?, de la lámina, el área arriba. Bien, la deformación de corte es otra situación. Con respecto al tiempo sería deformación de corte delta X sobre L, ¿va? Tiempo delta T. Si hacemos esta simplificación delta X sobre delta T es la velocidad, se supone constante, ¿va? Que lo vamos a hablar con una velocidad constante. Y L es la distancia de separación entre placas. Bien, pero de acuerdo a la resistencia de materiales, el esfuerzo es proporcional a la deformación. El esfuerzo de corte es proporcional a la deformación de corte. Entonces tenemos estas dos ecuaciones.
Y aquí para volver una igualdad, solo agrego una constante de proporcionalidad que en este caso va a ser representada por la letra griega eta. Eta, que va a significar viscosidad. Todos los líquidos tienen cierto valor de viscosidad de tabla, ¿va? El agua, el aceite, la gasolina, el aire también, ¿no? Entonces estos son datos pues ya que están en tabla. Bien, si yo despejo esta de acá, pues me queda F por L sobre área por velocidad. Entonces esta es una manera de medir pues la viscosidad de un fluido entre las placas. Esta depende con qué fuerza le aplicó, la distancia de separación, el área de las placas y la velocidad con que se mueve la placa. Bien, entonces, claro, la fuerza viscosa, yo le puedo aplicar aquí una fuerza, pero la fuerza viscosa se va a oponer a este movimiento. Ahora vamos a la ecuación central de los fluidos viscosos, que es la ley de Poiseuille. Poiseuille, dicen los franceses. Poiseuille podemos leer nosotros, porque el español se pronuncia tal como se escribe. Aquí tenemos una sección de una tubería por el cual va pasando un fluido viscoso, o sea, de una viscosidad eta. Esta R es el radio de la tubería. Aquí este punto 1 está a una presión 1 y este punto 2 a una presión 2. Es lógico ver de que la presión 1 tiene que ser mayor que la presión 2 para que este fluido tenga este movimiento. Si eso no se da, pues difícilmente un fluido viscoso va a tener este movimiento. Y este L mayúscula es el largo de la tubería. Bien, esto pues deducido con cálculo diferencial e integral es un poquito más complicado. Aquí yo lo voy a simplificar a través de proporciones, pero Poiseuille llegar, este es el flujo volumétrico o caudal que nosotros conocemos, ¿va? La porción de volumen que pasa en el tiempo es caudal volumétrico, flujo volumétrico o simplemente caudal o gasto. Esto de que dedujo que el radio es proporcional al radio de la tubería de la cuarta no fue fácil para Poiseuille hacerlo. Podríamos hacer con cálculo diferencial e integral, pero lo que nos va a interesar va a ser la ecuación. También Poiseuille llegó a la conclusión que el flujo volumétrico es proporcional a la diferencia de presiones, poniendo pues la presión 1, como dije, mayor que la presión 2. Y que también es inversamente proporcional a la longitud de la tubería. Si unimos estas tres proporcionalidades y la buscamos como ecuación, ¿verdad? Entonces me quedaría así, va. Con R la cual y este sería inversamente proporcional. A ver, la había puesto equivocada. R de la cuarta está aquí, la diferencia de presión está aquí y L que va inversamente. Y esta es una constante de proporcionalidad, o sea que para quitar esta proporción yo agrego una constante de proporcionalidad. Bien, esa constante de proporcionalidad, Poiseuille llegó a demostrar que es la constante pi, que es conocida, ¿verdad? Sobre 8, y eta, que es la viscosidad del fluido, ¿verdad? Que en este momento la viscosidad, como es el mismo fluido, va a permanecer constante. Ahora, si hacemos otro experimento con otro fluido, pues es la misma ecuación, pero tendremos que poner otro factor de viscosidad. Entonces ya unida esta ecuación me queda de que el flujo volumétrico es igual a la diferencia de presiones por pi por r a la cual 8L eta. Entonces, esta ecuación que ustedes ven acá es la ecuación de Poiseuille. ¿Dónde está la presión en punto 1, presión en punto 2? Pi es una constante que todos la conocemos. R es el radio de la tubería, ya lo había puesto por acá, ¿verdad?
pero aquí se ve en la figura que el radio de la tubería, L es el largo de la tubería y esta es la viscosidad, que ya lo tenemos. Entonces, esta es la ecuación de Poiseuille. Matemáticamente esa es, pero hagámosle una interpretación física a esta ecuación. Primero, si no hay diferencia de presiones, no hay nada. Tiene que haber una diferencia de presión para que pase este punto del 1 al 2, siendo mayor, por supuesto, la presión en 1 que la presión en 2. Ahora bien, el radio a la cuarta. Aquí, ¿qué significa esto que sea el radio a la cuarta? Esto quiere decir que con una variante pequeña de R, ya sea que aumentemos o que disminuyamos, como esté elevado a la cuarta potencia, sí es crítico, pues, para el flujo volumétrico. ¿Verdad? Entonces, claro, si todo esto permanece constante y solo variamos el radio, al aumentar un poco el radio, pues, es un gran flujo el que tenemos. Pero si reducimos un poco el radio, se reduce grandemente el flujo volumétrico. Una aplicación de esto en el cuerpo humano, la sangre circula por las arterias, las venas y todo esto. Pero en las arterias, cuando se van llenando de placa, los médicos la placa la entienden como grasa acumulada en el interior de las arterias. Entonces el flujo de la sangre está pasando, cuando no hay placa, pues es un flujo normal. Pero cuando hay placa, este radio se disminuye, pero disminuye a la cuarta potencia. Entonces, ¿quién manda esta diferencia de presión? El corazón, va. Sístole y diástole. Este flujo tiene que llegar a todas partes del cuerpo y pongámonos en el cerebro. Si el cerebro no está irrigado normalmente, pues sufrimos desmayo, hasta podemos perder la vida también. Entonces, para compensar esto de acá, R a la cuarta, el corazón tiene que trabajar más. Aumenta la presión acá, ¿verdad? Esta diferencia de presión. Y eso ya es hipertensión, ¿verdad? Entonces, si esta placa no la combatimos con medicamentos o dieta y ejercicio, ¿verdad? Entonces el corazón va a trabajar más para mandar el mismo flujo, ¿va? Vamos a suponer que el largo de las arterias, venas y todo es constante, ¿va? Que la viscosidad de la sangre es constante. Entonces, ¿de dónde va a sacar el cuerpo humano para mandar la misma cantidad de sangre por todas partes del cuerpo? Del corazón, ¿va? Entonces, si esto aumenta, la vida útil del corazón es menor y viene el infarto. Una explicación física, ¿verdad? Es la circulación de la sangre dentro del cuerpo humano. Ahí es para que ustedes vean, pues, cómo el radio de las arterias tiene que ver con esto. Porque el largo, pues, de las arterias del cuerpo humano va a permanecer constante. La viscosidad de la sangre es constante. Pero muchas veces lo que hacen en los pacientes es darle warfarina o aspirina también, ¿va? Que reduzca la viscosidad de la sangre, porque tienen que ralarle la sangre, dice. Entonces, para que el flujo sea más fácil, ¿verdad? Menos viscosidad, el flujo va a pasar, pero la cuestión es no dejar que se acumule placa, grasa, ¿verdad? En las arterias. Así funciona, pues, la ley de Poiseuille. Bien, en el programa está la ley de Stokes. Es un científico inglés, ¿verdad? Estudioso de los fluidos. Y aquí pues tenemos un recipiente con un fluido de densidad eta, ¿verdad? Tiene de viscosidad eta y densidad ρ. Este es un R radio. Aquí se va a dejar caer una esfera. Este experimento antes lo hacíamos en el departamento. Entonces, cuando una esfera se deja caer aquí, al principio se acelera, pero ya después baja con una velocidad terminal. Porque la fuerza viscosa, el movimiento va para acá, la fuerza viscosa se opone al movimiento. Y aquí va el peso, va cayendo por peso, porque este peso lo está. Y esta fuerza viscosa, ¿verdad?, que aparece acá, puede aparecer una pequeña fuerza de empuje también.
la fuerza viscosa es proporcional a la V sub T en velocidad terminal. O sea que después esto baja con velocidad constante, igual que un paracaidista. Se deja caer, al principio se acelera, pero ya después el peso está equilibrado con las fuerzas de sustentación de Bernoulli, y entonces viene el paracaidista con una velocidad terminal, o sea, constante. Una velocidad que le permita no caer abruptamente a la tierra. Algo así sucede acá. La fuerza viscosa también va a ser proporcional al radio de la esfera, R. Entonces la fuerza viscosa es proporcional a R por la velocidad terminal, ¿no? Solo agrego una constante acá para volver la ecuación, ¿va? Y esta constante Stokes logró deducir que es 6pi por eta. Y entonces él dedujo que la fuerza viscosa era igual a 6pi, la viscosidad del fluido por el radio de la esfera, por la velocidad terminal. Allá tengo V sub T, velocidad terminal, R, radio de la esfera. Y esta es la famosa ley de Stokes, ¿verdad? Yo, en la segunda entrega de hoy a mañana, considero que les haga pues unos cuantos problemas de esto, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo funciona esta cuestión de la viscosidad. Solo quedaría acá pues ver el número de Reynolds. Voy a borrar acá y voy a explicar en qué consiste el número de Reynolds. Bien, el Reynolds muchas veces se simboliza así o aparece acá. De una sola vez lo voy a poner acá, que Reynolds hizo esta demostración. Donde ρ es la densidad del fluido, D es un diámetro del tubo por donde pasa el fluido. Esta viscosidad del fluido y de la velocidad media que lleva el fluido. Bien, entonces este número es súper importante para aquellos ingenieros o científicos que estudian los perfiles aerodinámicos e hidrodinámicos, ¿verdad? Entonces, aquí ya voy a explicar qué consiste esto. Bien, el número de Reynolds es igual
a la densidad del fluido, la velocidad media que lleva el fluido. Este es el diámetro del tubo por donde pasa el fluido y esta es la viscosidad. Bien, entonces lo que logró demostrar Reiner es que si este valor numérico, que este es un número adimensional, era menor a 2000, el flujo es laminar, o sea, bien comportado, pues no hay problema. Pero si Rn era mayor a 3000, entonces ya estamos ante la presencia de un flujo turbulento. Y esto de turbulencia sí interesa, ¿no? Porque eso depende de la eficiencia o seguridad de un proyecto, ¿no? Entonces podemos nosotros entender que entre 2000 y 3000 existe una inestabilidad, ¿verdad? Por ejemplo, en una tubería de agua lluvia, ¿verdad? Si en un torrente estudiado esto es mayor que 3000, nos va a dar turbulencia. Entonces con las turbulencias eran golpes de ariete. Dentro de las tuberías, recuerda que hay codos, ¿va? Entonces la vida útil de la tubería pues no va a ser mucho, ¿va? Se va a esperar de que el flujo pase pues como laminar, ¿verdad? Bien estable. Bien, entonces con esto pues se termina esta unidad, ¿verdad? Quedemos para esta fecha para hacer un primer parcialito, ¿verdad? Opción múltiple. Lo único que acuérdense que de 5 opciones, pues, que vaya así a escoger lo que dé, tiene que hacer los cálculos. No van a ser grandes cálculos, van a ser cálculos inmediatos, pero con la cuestión de razonar y pensar qué es lo que vamos a hacer para poder escoger la respuesta correcta. Así que muchas gracias por la atención prestada. Y pues posteriormente seguiríamos en clase con las otras unidades. Gracias.